Valle del Guadalquivir, mediados del siglo XIII. Con la reconquista cristiana y ante los ataques de los benimerines, Fernando III el Santo coloca en el último cerro del Aljarafe, situado al lado del río, un pequeño destacamento militar para la defensa del flanco meridional de Sevilla. Por este motivo, el lugar se conoció primeramente como La Guardia. Su hijo Alfonso X el Sabio organiza después la repoblación de la zona y otorga a La Guardia una carta Puebla como fuero de sus moradores, de donde acabó denominándose La Puebla. El edificio que hoy conocemos como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Granada fue creado como centro de defensa y con la doble función religiosa y militar que responde al movimiento alfonsí. El templo, que a lo largo de los siglos fue cambiando su aspecto, ha mantenido las estructuras formales propias del gótico, con cubiertas abovedadas, y la influencia islámica se refleja en la utilización del ladrillo. El primitivo templo descrito originario del siglo XIII coincide exactamente con la actual nave central. Es de destacar cómo la volumetría interior permanece prácticamente intacta hasta nuestros días. El exterior del templo sí que fue modificado, porque está perfectamente documentado que la actual cubierta de teja que presenta la nave en el exterior es muy posterior. El aspecto originario exterior sería el siguiente: las bóvedas quedaban libres, es decir, vistas al exterior, y además en el perímetro de la nave existía un antepecho con forma de almenas que configuraban el aspecto defensivo del edificio. Otra peculiaridad de este primitivo templo es el eje, contrario al actual, es decir, el acceso se practicaba a través de un arco ojival que hoy es visible desde la actual sacristía, y el presbiterio se situaba en el actual primer tramo. Si observamos la cornisa que recorre perimetralmente la nave central, vemos cómo ésta queda interrumpida en el primer tramo, seguramente porque estorbaba para acoplar los adornos y el retablo del primitivo presbiterio. También es de destacar cómo la clave de este tramo es diferente al resto, es más importante, es más grande y además tiene un motivo decorativo diferente, concretamente una piña de mocarábe, mientras que el resto presenta como decoración una flor de lis. En cuanto a las ventanas originales del primitivo templo, encontramos elementos tanto del mudéjar como del gótico. Concretamente encontramos ventanas góticas con arcos ojivales enmarcados por un alfiz, y ahora con las obras hemos descubierto también que utilizaron la piedra como elemento decorativo. También encontramos ventanas mudéjares, me refiero concretamente a las ventanas con arcos polilobulados que utilizaban como material dominante el ladrillo, y también encontramos como elemento decorativo propio del mudéjar unos arcos gemiados, también enmarcados por un alfil con parteluz. En el siglo XV, la Puebla del Río experimenta una expansión demográfica y comienza su desarrollo hacia el oeste, concretamente hacia la actual calle Santa María. Como consecuencia de ello, se cambia el eje de la iglesia, se cierra el arco ojival que permanece en la sacristía y se abre un nuevo acceso a través de la calle Santa María. Para ello se construye un arco ojival que hoy permanece, y el actual zaguán quedó como porche abierto hacia el exterior. Asimismo, se construyó la sacristía y probablemente también se abrió el acceso al porche chico. Será en el siglo XVI cuando el edificio adquiera la configuración de planta en forma de T que hoy conocemos. El templo primitivo experimenta una ampliación. Para ello, en el tercer tramo, adosado a un lado y a otro, se construyen dos capillas, los actuales Sagrario y Perdón respectivamente. En los muros originales se hicieron unos vaciados, mediante unos elevadísimos arcos de medio punto que anularon las ventanas originales mudéjares. Estas capillas se cubrieron con bóvedas de aristas.
En el siglo XVII fueron varias las ampliaciones realizadas: el coro y su escalera de acceso, la capilla bautismal, la torre campanario y la espadaña. Es de destacar cómo la escalera de acceso al coro y la capilla bautismal fueron horadadas en el muro original. Pero no sería hasta el siglo XVIII cuando el aspecto exterior del primitivo templo fuera alterado. Las bóvedas visibles desde el exterior daban problemas de humedad, y está perfectamente documentado que para resolverlo, en 1774 fueron saneadas. Se suprimieron las almenas y, apoyándose las bóvedas, se instaló una cubierta de tejas a dos aguas, que es la que se conserva hasta la actualidad. De esta misma época data también la portada barroca de la fachada principal, según la inscripción que vemos en el azulejo de la Virgen de la Antigua que preside la portada. Los técnicos, los especialistas, venían advirtiéndonos que en cualquier momento la instalación podía provocar un cortocircuito y por tanto la instalación podía derivar en un fuego en el templo. Durante este año, 2 de los badajos de las campanas se desprendieron, gracias a Dios, sin tener que lamentar nada más que daños materiales y no tener que lamentar daños humanos. Eso nos urgía a rápidamente plantearnos una remodelación en el templo parroquial para poder soslayar esos puntos de peligrosidad y poder hacer frente a unas instalaciones que nos permitiesen tener un inmueble al menos seguro, por tanto, por estricta necesidad y por estricta urgencia. Ante la necesidad de acometer las obras de mejoras en la iglesia parroquial, el párroco don Eduardo Vera invita a los arquitectos Ángel y Eduardo Pineda Valdecanto a que se hagan cargo de la redacción del proyecto y la dirección de la obra, testigo que recogen altruista y desinteresadamente. Desde un principio tuvieron presente que actuaban en una arquitectura emblemática que constituye a nivel histórico y patrimonial el edificio más importante y más antiguo de la Puebla del Río. Con rigurosidad han sido conscientes de hacer compatible la técnica y sus conocimientos con el respeto más absoluto hacia la arquitectura original. Siguiendo este criterio, han conseguido rescatar elementos originales que estaban ocultos, así como dejar testigos de elementos que habían sido alterados mediante intervenciones realizadas en otras épocas, y sabiendo buscar en todo momento la armonía del conjunto, invitándonos a disfrutar de un edificio que, ahora sí, hace valer la construcción original del templo.